La Fundación Torrente Ballester, cuando se han cumplido 50 años del fallecimiento del gran escultor Francisco Asorey, le dedica una gran exposición con el material más significativo de este autor, la madera policromada. Pero tampoco se olvida de la escultura monumental, representada a través de grandes fotografías. Y, cómo no, de las fotos que le hizo en su momento y en su taller el gran fotógrafo Casado. Para hablar de la muestra tenemos hoy a su comisario, Miguel Fernández Cid, también director de la Fundación Torrente Ballester. Bienvenido, Miguel, gracias por acompañarnos. Si te parece, empezamos con un cuestionario express para saber un poquito más de tu personalidad. ¿Quién es Miguel Fernández Cid? ¿De dónde viene y a dónde va? Soy un pontevedrés, nacido en el año 56, al que le gusta escribir y le gusta el arte, y a donde voy me encantaría terminar escribiendo solo. Un museo en el que perderse. El Kunstmuseum de Basilea. Un lugar en el mundo por descubrir. Un lugar en el mundo por descubrir, bueno, pues, a mí no me importa que ese lugar esté a la vuelta de la esquina de mi casa, es decir, no tengo paraísos lejanos, sino... Y cercanos aquí en Galicia, un rincón favorito. El casco histórico de Pontevedra. ¿Y un rincón, pero ya de tu hogar especial? Yo suelo repetir un rincón de trabajo, es decir, suelo hacer espacios en las casas más o menos diáfanos, pero termino escribiendo y trabajando como en un rincón incluso un poco oscuro. ¿Nos puedes citar un refrán? Nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Y qué herencia de tus padres has recibido que puedes transmitir a tus hijas? Hombre, de mis padres el trabajo, el compromiso con el trabajo, es decir, si te comprometes a algo, sacarlo, y yo espero que mis hijas sigan por ahí, que disfruten de lo que hacen, ¿no? Mis padres nunca me quisieron conducir hacia ninguna actividad, sino siempre apoyaron lo que nosotros queríamos hacer. Libertad. ¿Un momento histórico especial? Momento histórico especial, el barroco. Ahora cítanos una exposición, la más grande que haya habido en Galicia, pero, ojo, no montada por ti. Una exposición, a mí me gustó mucho la de Medardo Rosso en el CEGAC, que obviamente no es de mi época. Bueno, pues si te parece, pasamos a analizar la gran exposición que le dedicáis a Asorey. Antes de nada, quiero decir que vaya convocatoria, todas las fuerzas políticas de distintos ámbitos reunidas. Sí, para mí fue, hombre, no diré una sorpresa, pero casi, y sobre todo fue muy agradable, ¿no? Es decir, creo que estuviesen autoridades del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, del Bloque. Yo creo que eso es un síntoma de normalidad que debería ser lo habitual. Hombre, en el caso de Asorey, yo sé que es un escultor muy querido por quienes han entrado un poco en su obra, y eso también, digamos, que ayudaba, ¿no? Yo ayer lo que noté es que había ganas de ver obra de Asorey, y que había cierta curiosidad por ver qué habíamos conseguido reunir o qué enfoque le dábamos. Y esa convocatoria, pero por ejemplo, no es ninguna sorpresa que estuviesen los alcaldes de Cambados o el de Santiago, cuyo primer acto, nada más ser nombrado, fue una ofrenda floral en la tumba de Asorey, ¿no? Tampoco que estuviese el consejero, que nosotros tenemos la fortuna de que por la Fundación va mucho, y después que también es un gran defensor de Asorey, pero a mí me gustó el clima ese que había, ¿no? Es decir, estaba gente que lo que quería es ver a Asorey, y eso es lo que tenemos que conseguir. Bueno, y sobre todo ver piezas que nunca las habíamos visto en Galicia, y que ha costado muchísimo traerlas, y que también hemos tenido la oportunidad, gracias a vosotros, de rehabilitarlas, restaurarlas. Sí, un poco. A mí ese es diríamos, el argumento, yo creo que más casi me gustaría destacar en cuanto al planteamiento de la exposición. En estos momentos, en momentos de dificultades
de todo tipo, económicas en primer lugar. Yo creo que tenemos que aceptar que todo ha cambiado, es decir, el modelo de institución cultural no es el que era hace un año, dentro de poco, quien no lo acepte así, pues tendrá que cambiar de actividad. Pero también el modelo de exposición, o sea, el modelo ese de exposición de vamos a reunir unas obras y de un lugar las vamos a trasladar a otra, yo creo que eso lo tenemos que dejar un poco aparte. Entonces, cuando se planteó la exposición, yo planteé la conveniencia de que se interviniese sobre el patrimonio. ¿Cómo se interviene sobre el patrimonio? Pues, por ejemplo, una pieza como Anay de Dor, que es la pieza más grande de la exposición, una pieza absolutamente espectacular, que no se había visto nunca en Galicia, estaba en un museo de Bilbao. En un museo de Bilbao donde no le daban el protagonismo que debería de tener porque bueno, no estaba restaurada. Entonces nosotros restauramos la obra, conseguimos que nos la dejasen, además por el tiempo que dura el año Asorey, y después cuando se vuelva al Museo de Arte Diocesano de Bilbao, la pondrán en una de las salas preferentes. Entonces, de esa manera traes una obra importante, pero también, digamos, contribuyes a que una obra significativa del arte gallego vaya a estar como más valorada. Bueno. Aparte que, por ejemplo, en ese caso, allí la llamaban la Dolorosa, la Virgen de los Dolores. Y realmente, aquí es Anay de Dor, que es, bueno, bueno, realmente es una Virgen de la Soledad. Y ya que hablamos de ella, también hablamos de la faceta más significativa y más personal de Asorey. El trabajo, el tema femenino, cómo trata a la mujer y justo esa peculiaridad suya, la madera policromada y de una manera especial, no sobre estuco, sino directamente. Sí, ese es yo creo que el punto clave. Vamos a ver, con Asorey había muchas maneras, digamos, de enfocar la exposición, ¿no? Nosotros no quisimos hacer una exposición de muchas obras, no quisimos bueno, pues llenar las salas, no, al revés. Yo decía, bueno, yo quiero una exposición en la que pueda explicar por qué está cada una de las obras que van allí, y que estén por su calidad y porque además simbolicen algo, digamos, que den argumentos para poder entrar en Asorey. Entonces, para mí está clarísimo que si nosotros, digo nosotros en Galicia, puesto que Asorey es conocido en Galicia, pero fuera de Galicia es valorado de una manera muy distinta, que es apenas conocido, esa es la realidad. Entonces, si nosotros queremos conseguir que tenga el reconocimiento que su obra merece, es absolutamente vital, central, el estudio de esas piezas de las que tú hablas en madera policromada, años 20, principio de los años 30. Esas obras que arrancan con la Picariña y que terminarían con Anay de Dor, ¿no? Esas obras en las que él trabaja efectivamente la madera, la policromía es una policromía directa, él incluso hacía pequeñas incisiones en la madera para que la pintura quedase, se agarrase, ¿no? Bueno, por ejemplo, se dan las circunstancias, y yo creo que esto habla de la dispar fortuna crítica que tuvo Asorey, mucho éxito en vida, y sin embargo después hay como una especie de olvido. Esa técnica de trabajo, hay historiadores que dicen que, bueno, que se la atribuyen a escultores vascos, pero no es así. Los escultores vascos fueron sus alumnos cuando él tenía taller en Baracaldo. Porque hay que comentarlo, que él se fue a Barcelona, después tuvo taller en Baracaldo, en Bilbao, y después, bueno, aquí en Santiago se estableció con 2 talleres diferentes y finalmente se estableció en Santa Clara ya para hacer allí su gran obra monumental, que también tenéis significativos ejemplos de su obra monumental en esta exposición, evidentemente recogidos a través de grandes fotografías. Sí, ese es el otro punto que queríamos hacer como hincapié. O sea, que la exposición permite un recorrido cronológico, hay una serie de obras que va marcando un poco la evolución, pero después está como momentos estelares esas esculturas policromadas y esa obra a la que tú haces referencia, monumental. Seleccionamos cinco monumentos. Yo me atrevería a decir, si Asorey no hubiese hecho nada más que esos 5 monumentos, sería uno de los escultores más importantes del arte español,
del siglo XX, o sea, con esos 5 monumentos. Estoy hablando, por supuesto, de San Francisco, estoy hablando de los monumentos a Loriga y Ayer, estoy hablando del monumento a Curros Enríquez y estoy hablando del monumento al alcalde de Lugo. Es decir, el planteamiento de esos monumentos, cómo utiliza granitos de distintos colores para crear efectos medio pictóricos, cómo mueve las masas, es decir, bueno. Y la gran simbología. Esa simbología, él se prepara los trabajos, yo diría que a conciencia. Es muy divertido y muy instructivo leer los escritos que se conservan de él, explicando un poco los proyectos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se presenta el proyecto de Curros Enríquez, claro, él hay unos bocetos y después hay una descripción. Entonces él ahí ya cuenta que él haría la escultura, la pieza de Curros en este material porque así sobresale más, que para alejar un poco determinados personajes los haría en granito de otro color, que el trabajo le quiere sacar unos efectos y entonces hará un trabajo más directo, que digamos, esa iconografía, esa manera de trabajar es lo que le da una personalidad a las obras monumentales de Asorey, pero ojo, Asorey está trabajando en escultura monumental en el momento en el que lo que se debate es el fin de esa escultura monumental. Ese es el punto dramático de Asorey. Es decir, Asorey en muchas cosas a mí me parece el último escultor que después, sin embargo, y ahí está un poco su grandeza, ha servido, bueno, en muchas ocasiones de punto de inspiración a otros escultores. Eso sí es cierto, pero esa idea del gran monumento, claro, en los años 50 ya son pocos los que están pensando que se pueden acometer. ¿Por qué muchas miradas, Miguel, lo han tildado de folclórico y regionalista cuando lo que se trataba de reivindicar era motivación política? ¿A qué obedece? Hombre, eso es digamos, una de las cuestiones que la historiografía, los historiadores deberán corregir. Asorey, en esos años 20, 30, cuando él está además más relacionado con el nacionalismo gallego de aquel momento, que es un nacionalismo que tiene un pozo cultural muy grande, que es decir, cuando Castelao ve la Picariña y dice, bueno, pues que se la lleva al hotel, que se queda una noche mirándola, que luego la lleva a un encuentro con otros intelectuales y políticos nacionalistas y la presenta como ejemplo de lo que tiene que ser el nuevo arte gallego. Ojo, estamos hablando de arranque de los años 20, estamos hablando de ese nacionalismo, insisto, en el que el componente cultural es muy grande. Entonces, claro, en España lo que ocurrió es que después, cuando se mira, al cabo de 20, 30 años, se estudia un poco esa época, hay dos tendencias. Y una es una tendencia, diríamos, más conservadora. Entonces, esa tendencia más conservadora tiende a presentarlo como a destacarlo como elementos folclóricos, y hay una tendencia, diríamos, más comprometida, que lo que busca es elementos de conexión con las vanguardias del momento. Entonces, se da la circunstancia de que Asorey es de los que son más ensalzados por el primer grupo que por el segundo. Eso ha supuesto que varias generaciones, la mía por ejemplo, no hubiésemos visto a Asorey si nos atenemos a los manuales, a los libros. Y claro, es cuando llegas aquí, yo lo reconozco, o sea, yo a Asorey lo veo cuando vengo a Galicia. Cuando vengo a Galicia y entonces empiezas a ver y te detienes ante los monumentos sobre todo. Y dices, oye, y después cuando, claro, yo recuerdo ir al Museo de Lugo y bueno, el San Francisco lo conocía bien, que lo conocía en Madrid. Bueno, yo he tenido algunos hemos tenido la fortuna, a mí me ha dado clases Ramón Otero Túñez, o sea que hemos tenido la fortuna de estudiarlo en profundidad. Que por cierto, queríamos preguntarte, Miguel, ¿no estaba ya, después de haberla estudiado en profundidad Otero Túñez, ya no estaba revisada suficientemente su obra o era conveniente revisarla?
Yo creo que no es que fuese conveniente, yo creo que es necesario. Es decir, nosotros en la exposición lo que planteamos es como una pequeña mirada y digamos casi como intentando, oiga, usted si le gusta esto, profundice, ¿no? Otero Túñez hace un trabajo excelente sobre Asorey, excelente. El problema está que después todos los que se van ocupando de Asorey tienen como núcleo central, como hilo argumental, los textos de Otero Túñez. Textos que en su momento son espléndidos y textos que por determinadas cosas que han pasado, estamos hablando de unos textos de los años finales de los años 50, que él incluso cuando escribe después está más o menos repitiendo esos mismos argumentos y después en sus últimos escritos sobre Asorey, claro, ya casi como que le interesa más recuperar aquel Asorey que él conoció, con lo cual está insistiendo un poco en esos argumentos. Entonces, claro, no es lo mismo, pero no solo sobre Asorey, sobre cualquier artista, lo que se necesita es que haya gente nueva y que con una mirada diferente que diga, oye, esto me interesa, ¿por qué no nos engañemos? Si Otero Túñez escribe el libro, si reeditamos solo el libro de Otero Túñez, si nosotros hacemos una exposición, se quedará pues como pequeñas islas. Lo que hay que hacer es como un plan de trabajo, yo diría, más diversificado. Que haya gente que estudie bueno, pues los monumentos, que haya gente que estudie los retratos, que haya gente que estudie distintas cosas, que haya gente que estudie su biografía. Yo, por ejemplo, me planteo la exposición con cierta independencia de su recorrido vital. Hombre, después, claro, sabes, pero yo no tenía ningún interés en mostrar documentos de cuando estuvo aquí, cuando estuvo allá, si esto se podía haber hecho. Yo no, yo prefería que hubiese como esa especie de mirada de atención sobre unas formas, sobre una escultura. ¿Por qué? Porque yo soy de los que, además lo reconozco, es que yo sobre este tipo de obra, en un momento dado, pasé muy deprisa. Entonces, como ahora no sigo pasando deprisa, como ahora además resulta que por circunstancias las que sean, me atrae mucho eso de recuperar y revisar aquellas cosas que dices, bueno, algo me pasó, pero no le presté en exceso atención. Por eso es un poco el planteamiento. Pero si conseguimos que haya gente distinta, mira, yo te pongo un ejemplo que es clarísimo y sé que a lo mejor alguno va a decir que es exagerado. Tú has hablado de las figuras femeninas. Sí. Coge todas las figuras femeninas y las ves de espaldas. Es decir, los tocados que tienen. Sí, una maravilla, una filigrana auténtica. Y el tratamiento. Entonces, esos tratamientos, ¿por qué en Asorey son conservadores folclóricos y en Maruja Mayo son lo más moderno? Entonces, a lo mejor tiene que haber un poco de atrevimiento, pero a lo mejor determinadas obras de Asorey, incluirlas en una exposición donde las compañías sean unas u otras, eso es lo que están necesitando, ¿no? Bueno, seguramente que Carmen Becerra, la compañía, la ponía al lado de Torrente, como experta que es de su figura. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis porque vamos a escucharla a ver lo que nos comenta sobre la Fundación. Bien, estamos en la Fundación Gonzalo Torrente Ballester y tenemos el privilegio de poder mostrar en pocas horas la exposición que conmemora el 50 aniversario del escultor Francisco Asorey, un excelente y magnífico escritor gallego. Creemos que no todo lo conocido que debiera, y a partir de muy pocas horas podrá contemplarse aquí en nuestra sede de la Fundación. La exposición de Francisco Asorey es creemos una buena prueba, un buen signo que indica el tipo de perfil expositivo que queremos mantener en esta fundación. Lugar en el que no solamente se preserva, difunde, estudia y se investiga sobre la obra
del fundador, de Gonzalo Torrente Ballester, sino que además disponemos de salas como la que estamos actualmente para que se conformen como grupo de encuentro, como lugar de encuentro, mejor dicho, como lugar de encuentro de todos aquellos interesados por el arte. Nosotros no queremos que estas salas sean para cualquier tipo de exposición, sino para un tipo muy concreto, de la que esta sería una muestra, digamos que marcado por la entrada de nuestro director gerente, Miguel Fernández Cid, que creemos ha construido para esta casa un proyecto de futuro que va a ser interesantísimo y que colaborará sin la menor duda en la industria cultural gallega y en la divulgación y en el conocimiento de los magníficos artistas gallegos vinculados de una forma u otra con la obra o la figura o la generación, el mundo vivido por nuestro fundador Gonzalo Torrente Ballester. Agradecemos la intervención de Carmen. Quería puntualizar, Carmen estaba detrás de Apicariña. De Apicariña y de otras muchas piezas solo tenemos escayolas. ¿No sería conveniente, Miguel, pasarlas a bronce para preservarlas? Mira, planteas una cuestión que a mí me parece importantísima. Que efectivamente, la Picariña es una escultura en madera policromada, no se sabe dónde está, probablemente alguna de esas que hoy parecen perdidas aparecerán en los próximos meses, pero bueno, solo se conserva la escayola. La escayola, tarde o temprano, su destino final es que se pierdan. Entonces, a mí sí me parece que por preservar lo que es una serie de obras, sí convenía estudiar seriamente bueno, el que se hiciese una copia en bronce, que no compitiese comercialmente, que decir que su destino fuese un museo, pero bueno, nosotros conocemos esculturas, la escultura griega a través de muchas copias romanas. Hablamos de las maravillas de determinadas esculturas cuyo origen sabemos que era el bronce, y las conocemos a través de copias en mármol o al revés. Entonces, a mí no me parece nada descabellado esa idea, ¿no? Bueno, nos queda muy poco tiempo, acaban de pasar imágenes y seguramente que Javier Rosende las incorpora ahora, del retrato, un tema que también ha abordado. ¿Cómo aborda el retrato a Sorey? Hombre, el retrato empieza ya, yo creo que en esos retratos anónimos que son las figuras femeninas, ¿no? Ese trabajo que él hacía además de una manera, un trabajo directo, sin después perfilar. Después, en los retratos hay un planteamiento distinto. Cuando son retratos que van a monumentos, claro, las formas son muy generosas, son muy expresionistas, y después ya la parte más diríamos, habitual o más doméstica del retrato, yo ahí diferenciaría. Hay retratos de Sorey que son de esa obra que es más prescindible, y sin embargo hay unos retratos, las fotos que se conservan, porque no se conserva el original en madera policromada, por ejemplo, del retrato de la condesa de Marín, debía ser, pero vamos, bellísimo. O sea, debía hacer la competencia a cualquiera de esas figuras de las que estábamos hablando antes, ¿no? Yo separo, es decir, hay un interés en esos retratos, y hay otros que son, digamos, más... Y hay alguno, como el de niños, que si lo ve Antonio López, probablemente descubra sus fuentes. Eso sí, además lo comentaba alguien que conoce mucho a Antonio López y que le van a enseñar fotos, que lo estuvo viendo en la inauguración. Y sí, hay un punto también que nos puede recordar algo, el tratamiento de Medardo Rosso, ¿no? Ese Medardo Rosso que trabajaba en cera, ese punto como muy impresionista a la hora de trabajar. Él lo hace, pero lo hace en granito. Bueno, sí. Bueno, al principio, en toda su obra, al principio se ve la influencia también de Rodin, después más tarde la de Miguel Ángel, pero una vez que le preguntaron en muchas entrevistas cuáles eran realmente sus referentes, él siempre decía una obra única, El Pórtico de la Gloria. Sí.
Y eso se ve en muchas de sus piezas. Eso se ve, y el conocimiento que tiene de la escultura románica y demás se ve en todo el tratamiento que hay en los conjuntos monumentales, ¿no? Está continuamente aprovechando los distintos puntos de vista, el recorrido, el movimiento, pero él siempre era Santiago y era... Y también hay mucha temática, ahí están los canónigos de Compostela rezando. Sí. En un día casi presentimos la lluvia. Sí, tiene un punto además, por ejemplo, esa pieza, para mí muy lúdico, que decir, por su escala, por la manera como están, sí tiene algo como personal. Hay otra pieza que es extremadamente significativa, que es Lojondo, un gallego haciendo una obra sobre Lojondo. Sí. Algo inhabitual un poco es, ¿no? Pero... Y otro significativo, bueno, acaba de pasar ya la escultura funeraria y cómo la trata. Sí, ahí es esa aparición de la muerte, esa manera de matizar digamos, los difuntos, la muerte acechando, con efectos de nuevo como muy pictóricos, todo como muy graduado. Bueno, hemos hablado de la figura femenina, pero no nos tenemos que olvidar, lo tenemos en imagen, al gran San Francisco, que lo ha representado en madera y también en piedra granítica, otra vez empleando diferentes materiales y que tenemos a nuestra disposición en Santiago. Vamos a tocar un poquito la simbología para que la conozcan todos los personajes de este gran monumento. En el San Francisco siempre se dice que Asorey, que era un hombre muy de taller, muy de trabajo continuo, es decir, es un hombre de una producción amplia, que solo se consigue con horas y horas y horas de taller, ¿no? Y hay en él cierto punto como ascético también, o austero, que siempre se ha dicho, bueno, es muy en la órbita franciscana, ¿no? Esa presencia después, por ejemplo, en el mismo monumento a San Francisco se ve de los animales, de figuras femeninas, de niños, es decir, de grupos, y después tú hablabas de los personajes masculinos. Hombre, de San Francisco no tanto, pero hay después, por ejemplo, en el monumento a Loriga, esa presencia como mucho más rotunda, atlética. Tú hablabas del Renacimiento, quiere decir, ese punto, Miguel Ángel como fuente casi de referencia obligada y demás. Pero eso al lado de, por ejemplo, en el monumento a Loriga, al lado de esa simbología tan precisa de decir, bueno, el avión, Loriga se muere en un accidente aéreo, el avión se convierte en cruz y el elemento de cruz, que tantas veces lo ha empleado en lo que es el fenómeno de cruz. Mira, en la inauguración, una persona que nada maniquea ni cosas por el estilo, me decía, bueno, y por ejemplo, en ese monumento no es ese lenguaje... No lo quería decir, pero me estaba diciendo, oye, ese lenguaje no es un poco totalitario. Ese lenguaje es un lenguaje plástico de ese momento del futurismo, donde efectivamente, después toman influencia, escultores, pintores, claro, artistas. Podemos citar a Tapies, por ejemplo, con la cruz. ¿Cuánto jugó con el elemento de la cruz? Sí, pero la manera es así como muy firme, muy rotunda. Después la vemos en los regímenes totalitarios, pero no es ese el origen. El origen es ese otro punto, y en ese punto, en esa filosofía de como si dijéramos de jugar con elementos primarios, es donde Tapies utiliza la cruz. Es decir, esa reflexión, pero claro, uno ve, o hay gente que ve esas figuras como imponentes y entonces dice, uff, le crea cierta desconfianza. No, míralas, pero míralas como lo que son, como esculturas, y por lo tanto sitúalas en su época y en los lenguajes del momento. Y sobre todo que las miren, porque hay muchos monumentos. Bueno, de hecho, el otro día yo me crucé con gente y no sabían, cansados de ver el monumento a San Francisco, pero no sabían quién era su autor. Entonces, yo creo hay que profundizar en creo que mucha gente lo que no une es al autor de esas obras con las que convive
con el escultor. Es decir, hay gente que por supuesto pues sabe el monumento en Santiago a San Francisco, pero después si tú le preguntas, bueno, dime otras obras de este mismo autor, no unen que el que ha hecho esas también hacía, digamos, obras más domésticas. Sí, y ya saben que hay muchísimas más, porque hay la Compañía de María, que por cierto está reclamando una limpieza para su Sagrado Corazón, también el sepulcro del cardenal Martín de Herrera, y bueno, en definitiva repartidos por toda nuestra geografía. Miguel, nos queda muy poquito tiempo. Esta exposición, cuando tomas las riendas de la dirección del Torrente, ¿es la más significativa o ha habido otras importantes? Hombre, ha habido la primera, que era la de los mundos de Gonzalo Torrente Ballester, la del centenario. Esa era como si dijéramos el perfil de un tipo de exposición que nosotros queremos y debemos hacer, puesto que la Fundación debe de estudiar y de revisar la obra de su fundador. Pero la exposición de Asorey sí indica un perfil. Nosotros no queremos competir con otras instituciones haciendo más o menos lo mismo. Entonces, para nosotros ese perfil de exposición de pocas obras, de estudio, como si dijéramos una exposición un poco de cámara, nosotros creemos que la podemos acometer, y en ese sentido nosotros lo que queremos es reivindicar, oye, porque tenemos un equipo, unas posibilidades y demás, podemos hacer esto. Claro, nosotros lo único que necesitamos es un mínimo apoyo pues para poder seguir adelante, ¿no? Pues con ese mínimo apoyo habéis hecho mucho, porque respecto al Pazo de Torrado, en Cambados se ha ampliado. Se ha ampliado, y algo más bonito incluso que la ampliación, se veía la exposición, incluso las mismas piezas que estuvieron allí, aquí se ven de manera distinta. Es decir, en Cambados era un espacio muy fragmentado, como pequeñas habitaciones, lo que te permitía como un encuentro más intimista con las esculturas. Aquí se permite el diálogo entre varias, y a mí eso me gusta. Es decir, a mí me gusta mucho que una misma exposición, cuando la veas en lugares distintos, te parezca que algo ha cambiado, ¿no? Bueno, para algo está pues también pues eso, el montaje e intentar sacarle las posibilidades de diálogo con los espacios. Muy bien. Finalmente, para terminar, y dos preguntas rápidas, cítanos un libro de cabecera fundamental. Para mí, Los cantos de Zapão. ¿Y una obra fundamental que destacarías de la historia del arte? El discernimiento de Van der Weyden. Fantástico. Miguel, pues muchísimas gracias y muchísimo éxito por esta magnífica exposición. No, muchísimas gracias a vosotros. Pues hoy hemos analizado la obra de uno de los más grandes escultores, no solo de Galicia, sino de territorio nacional, Francisco Asorey, con piezas que se ven por primera vez en la tierra que lo vio nacer, Galicia. Francisco Asorey, una magnífica muestra que ocupa 2 salas de la Fundación Torrente Ballester, una magnífica selección de piezas realizadas por su comisario Miguel Fernández Cid. No dejen de revisitar la obra de este genial escultor. Nos vemos la próxima semana. Saben que pueden seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es.